Hola chicos, ¿cómo les va? 924, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mira, todos los que hacen parte de este canal tienen apellido Asprilla. Ah, sí. Sí, 924. Son de Asprilla 924. Sí, ¿qué tal? Quiero enviar un saludo a mi suegra, hombre. Hace rato que no escucho esa palabra. Asprilla 924, muchachos. Iba por la calle y cuando iba hace un día, iba sí. No. Cuando escucho que Asprilla 924, y yo miro por un amigo que viene buscando pleito. No. Bueno chicos, pues hoy venimos con un video bastante fuerte, diría yo. Este video lo tomamos del canal de Mr. Craft, por cierto, uno de nuestros preferidos, así que vayan, suscríbanse, activen la campanita y apóyenlo mucho. Este video titula USA quiere quitarle el negocio a México. El oscuro secreto gringo. ¿De qué negocio hablará? ¿Qué es lo que le quiere quitar Estados Unidos a México que es tan valioso para apoderarse de él? Pues vamos a ver, y a continuación Mr. Craft nos dará todos esos tips, nos dirá qué es lo que está pasando y por qué Estados Unidos está tan interesado en quitarle el mercado a México. Mira que está curioso. Sí, el negocio socio. Que sea eso. No sé, la verdad no lo logro como el turismo, tal vez. Siento que el fuerte... A Estados Unidos. No sé, siento que el fuerte de México, uno de esos fuertes es el turismo. Diría yo que es uno de los fuertes más... Mejor que nos explique mi secreto. Sí, vamos a ver. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Trump se acaba de reunir y acaba de lanzar el escudo de las Américas. Trump insiste en que los escudo de las Américas. Estados Unidos amenaza con ¿Quiere ser el líder de América? Redes criminales en América Latina. No, please, President. We have to eradicate that. Mientras presidentes de Latinoamérica se humillan, México no se doblega. Apenas este sábado nos llegó la noticia de la cumbre como el escudo de las Américas. Te quiero contar una cosa aquí. Preciso, hace 20 minutos antes de grabar este video, alcancé a escuchar, pasé por un televisor y alcancé a escuchar por qué este tipo no invitó ni a Colombia a esta cumbre. ¿Ni a Colombia ni a México? No. Supuestamente alcancé a escuchar que decían que era por la cantidad de personas que habían muerto en Estados Unidos por motivo del narcotráfico, algo así. O sea, imagínate si México, en este caso, digamos, digamos que México, ya que estamos hablando de México, hiciera una cumbre o algo así y no invitara a Estados Unidos por la cantidad de personas que han muerto por culpa de las armas que ellos distribuyen. O sea, ¿tiene sentido? Ellos las venden también. Y gracias a ellos es que se arman muchos cárteles. Están haciendo lo mismo en Irak. Están haciendo lo mismo, lo cual nosotros... O sea, todas esas muertes que... no estamos de acuerdo con eso. No, es que no... Estamos viendo personas indefensas que no tienen nada que ver con esto. Y lo peor es la justificación, como mirábamos ahorita el primer ministro de Israel, sí, diciendo que lo que ellos quieren, o pues su fin, es que el pueblo se libere. Pero ¿de qué se va a liberar? O sea, si el pueblo lo quiere, bueno, entre todos ellos sacarán a la persona que esté al mando, ¿sí? Pero lo que están haciendo es matar a esa gente, matar a ancianos, a niños, a mujeres embarazadas, a la población en general. 1.300 personas, muchachos. Eso es gravísimo. O sea, para cuando se termine supuestamente o cumplan su propósito, ya no va a haber quién. Por 7 de Estados Unidos. Qué barbaridad. Las bombas no deberían de caer allá. Ya saben dónde. Que esto ya se los había mencionado anteriormente. El tema del nombre, desde que escuchamos el nombre nos damos cuenta de que hay algo mal, de que aquí simplemente se está buscando poner una paternidad por parte de Estados Unidos hacia todos los participantes en este evento. Pero Milei no era la amiga. Como el nombre, desde entrada el nombre está mal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el continente se llama América, pero también el problema es que las personas de Estados Unidos se hacen llamar americanos. América, como el país se llame América. El problema aquí es que se está tratando de adoctrinar a las personas para que comiencen a llamarle a todo el continente americano como Américas, de tal forma que dicen, pues es que sí son las Américas. ¿Por qué? Porque está Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, entonces juntos son... O sea, que cogió su cosa.
¿Curioso continente? ¿Lo cogió cuál? Técnicamente hablando, Américas, y por lo tanto nosotros somos América. De esa forma lo que están buscando son dos cosas principalmente. Número uno, apoderarse del nombre de América, y punto número dos, Pues si somos América, ¿podemos entrar a Estados Unidos sin visa? pues para mostrar cierta paternidad, es decir, esto es América como país y todos los demás son las Américas, es decir, nos pertenecen, están bajo nuestra área de influencia. Eso como problema número uno. Problema número dos, que no fue una reunión que se hiciera con la finalidad de arreglar un problema en toda Latinoamérica y de invitar a todos los países de Latinoamérica, o por lo menos a los países más poderosos, sino que simple y sencillamente lo único que les puedo decir para saber quiénes fueron y quiénes no fueron es que los que sí fueron son los países que están alineados con Estados Unidos, ya sean de centro o de derecha, mientras que se deja por fuera a los demás países, es decir, países de izquierda o países que sepan que no están alineados con Estados Unidos, están prácticamente fuera. Países importantes como Colombia, México, Brasil, incluso Canadá. Estos son los presidentes de Latinoamérica que el día de hoy se reunieron con el presidente Donald Trump en Florida. Aunque cabe resaltar que no estuvieron presentes los presidentes de los países más poderosos de Latinoamérica, es decir, México, Brasil y Colombia. Sin embargo, uno de los graves problemas que pudimos somos ver, los más aparte de muchas poderosos, cosas que wow. ahorita les voy a estar contando, es que Se siente muy bacano. sí, que somos uno de los países más poderosos de Latinoamérica. Wow, somos influyentes, todo esto muchachos. en México, es decir, esta reunión funcionó como para poner a México en el centro del escenario y dicen, él es el principal problema. Gracias a este país tenemos problemas en toda la región y eso es un grave problema para México. Sin embargo, por otro lado, la pregunta más importante sería si solamente México tiene el problema del crimen organizado, de las sustancias ilícitas, o será acaso que ese problema, de hecho, su raíz está en los Estados Unidos. Y la pregunta más importante sería, ok, si en Estados Unidos está el problema, ¿por qué no atacan la raíz del problema? ¿Por qué no se acaba con el consumo? ¿Por qué no se acaba con la venta de armamento hacia los cárteles? Y es justamente todo eso lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Sin embargo, ustedes pónganme en la parte de los comentarios antes de comenzar con este video, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué vieron sobre esta cumbre? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué opinan sobre el destino de México una vez de que se habló todo esto en la reunión? Todo eso déjenme saber en la parte de los comentarios. Así que listos, comenzamos. No es nada alentador que tú tengas el enemigo al lado. Bueno, cuando uno duerme con la mujer, ¿no? Muchos. Yo no con mi princesa. Número uno, no voy a aprender su maldito idioma. Sí. You've got a language advantage Fue over me. muy ofensiva I'm esa not frase. learning a damn language. I don't have time. I was okay with languages, but I'm not going to spend time Dice que no learning a tengo language that much. I tiempo. want to. Just give me a good interpreter. Esa, de hecho, fue una de las frases que encendió las redes sociales, porque lo dijo con esas palabras. Es decir, si hay un contexto en el cual él menciona, a ver, no voy a hablar en este idioma, tal, porque nunca lo he aprendido, y tampoco lo voy a aprender, no voy a aprender su maldito idioma ahora, porque ya soy grande, porque prefiero tener un traductor. Eso fue lo que dijo en todo el contexto, de tal forma que sí estaba diciendo que no es que no quisiera aprenderlo, sino que prefiere tener intérpretes. Mientras que mucha gente se quejaba de que hubiera utilizado esa palabra despectiva, es decir, pudo haber dicho el mismo mensaje sin tratar de ofender. Contentos. Y eso mucha gente lo tomó como una forma de ver cómo siempre ha visto de menos a los países de Latinoamérica y incluso a países como España. Sin embargo, todo esto contrasta justamente con los presidentes que sí asistieron a esta cumbre. ¿Por qué? Porque estábamos viendo cómo en medio de una cumbre que era en Estados Unidos, en inglés, donde solamente un país hablaba inglés, todos los demás español, pues la cumbre tuvo que ser en inglés, donde en este punto se veía como prácticamente a los estadounidenses no les interesa aprender español. Por ahí estaba Pete Hegseth. Mira que Mr. K tiene muchísima razón en eso. O sea, ¿cómo puede ser que más de 12, 15 presidentes que hay ahí, no lo había contado, todos hablaban español y este tipejo, hablaba inglés? Bueno, no es tanto eso. Tiene que hacerse en inglés. O sea, no tanto eso, sino la palabra, la frasecita. O sea, yo me paro y me voy. La verdad, yo como presidenta, digámoslo, en un caso hipotético, estoy en esta cumbre y dice una palabra como esa, yo me paro y me voy. O sea, es una persona que no respeta nuestra cultura. Y siento yo que eso es lo único que, bueno, aparte de todo lo que hizo España, es lo único que además le reprocho. Sí. ¿Por qué no conquistó Estados Unidos también? No tendríamos este problema hoy en día, chicos. Sí, no. ¿Sí? España. Mira, admiro profundamente el presidente de España. Me parece
Por la tipo postura con los pantalones que ha bien tomado puestos. estos días, sí. Ahí sí yo digo la madre patria. Ahí sí. Pero bueno, tengan en cuenta que nosotros siempre hemos criticado a la corona española. Sí. Nosotros contra los españoles como tal no tenemos absolutamente nada. Nada. Somos hermanos, nos queremos, nos peleamos, nos abrazamos, pero estamos ahí. Pero con la corona española sí tenemos la rencilla. A mí sí me hubiera gustado que la corona española, no me hubiera gustado. Quiero que la corona española pague todo lo que hizo. ¿Sí? Pero los españoles como tal, y este presidente de España, por favor, mi respeto. Mi respeto para el presidente de España. Así se habla, así se hace. Con cojones, con los pantalones bien puestos. Como que le aprendió Claudia, ¿no? Dijo, yo solamente hablo americano, es lo que les digo, que están buscando quedarse o apropiarse de esa palabra. Mr. President, I only O sea, hablar americano es hablar inglés. Cuando prácticamente Podíamos ver un incluso 80% cuando dice del esto de que yo continente no voy a aprender es este de maldito lengua idioma, hispana. en lugar de que las personas que estaban en el lugar se molestaran, estaban riéndose. Después vimos una serie de eventos en las cuales se veía como lo único que buscaban era tratar de estar lo más cerca posible de Trump, de acercarse, de estar cerca para la foto. E incluso por ahí se ve unos videos en los cuales estaba el presidente de Argentina, Milei, que parecía como un niño chiquito, estaba cerca y buscaba que le regalaran unos plumones o unas plumas que estaba dando Trump. Figurón, yo quiero mi figurón, mira. Ay, no, Ana. ¿Qué hago? ¿Lo palmeo? ¿Sabes a qué se me hizo parecido? Tú sí has visto que en todo salón hay una chica, ¿no? O la popular o el popular, que siempre hay unas 2 o 3 que van detrás como sonzas esperando que ellos le tiren la migajita, algo así. O sea, Dios mío, qué barbaridad. Así como cuando yo te quería conquistar a ti. Y manotea ahí, pero no se lo dan a él. Y todo eso fue lo que hizo que muchas personas de estos países que sí asistieron se sintieran indignados porque estaban diciendo que no era posible o cómo era posible que sus países fueran tan mal representados. Y en ese aspecto, de hecho, tenemos que comprender primeramente quiénes fueron los 12 países que sí fueron y posteriormente qué tanto peso tienen en Latinoamérica a comparación de los países que no fueron. Y es ahí donde vamos a encontrar una de las llaves de este video. Para comenzar, debes de saber que en esta cumbre se tocaron 3 ejes principales. Número 1, seguridad, sobre todo en cárteles y narcoterrorismo. Número 2, migración. Y número 3, competencia geopolítica, especialmente contra China. Mientras que los 12 presidentes que participaron fueron Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Irfan Ali de Guyana, Tito Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, Kamala Persat de Trinidad y Tobago y Donald Trump de Estados Unidos. Trump se acaba de reunir y acaba de lanzar el Escudo de las Américas. O sea, una alianza regional contra el narcotráfico. Muchachos, en serio, estos sí son los países aliados a Donald Trump. ¿Ustedes se imaginan que estos países se les dé por bobear, ¿sí? E Irán se le dé por darles un saludito. Pues son consecuencias. Digamos que en las guerras siempre ¿Ustedes creen que han estado los dos bandos. ¿Usted cree que Estados Unidos lo va a salvar? No, para nada. O sea, para Estados Unidos es algo insignificante, José. Sí. Mientras que lo más importante son de hecho los ¿Y sabes qué es lo países que no paradójico? participaron. Que los temas que se trataron ahí se supone que le competen como tal a toda la región, ¿no? Y no, pues raro que supuestamente los países que deberían estar ahí porque se supone que tienen estos problemas con Estados Unidos, ¿no? Porque para ellos todo esto son problemas que generan esos países, pues no hayan sido invitados precisamente para hablar de esos problemas, llegar a consensos y mirar cómo mancomunadamente podían llegar a hacer un cambio, ¿no? Raro. El problema aquí era la guerra en Irán. Aquí era mostrarle al mundo, mostrarle a sus aliados que tiene con qué, que tiene a personas, a países que lo respaldan, ajá, que lo ¿y apoyan. qué está haciendo en Irán? Asesinando niños. Eso es lo que el hombre quería mostrarle al mundo. Y sabía que los países que no invitó, como en el caso de México, Colombia y Brasil, no estaban de acuerdo con eso. Claro. Entonces, a los peleles estos que tuvieron ahí,
En el caso de Javier Milei, Que le aplaudían todo y se reían de Javier todo Milei que buscaba la plumita para que le dieran el autógrafo. para que se la regalara porque era de Mr. President. No, lo había tocado durante. Ahí es donde voy. ¿Por qué a mí me tienen que obligar como profesora de español a aprender inglés? ¿Por qué me tendrían que obligar a mí si no me da la gana de aprender inglés y a él no le da la gana aprender español? Muchachos, ustedes saben que Lucy está a punto de terminar su carrera de literatura y lengua castellana, gracias al apoyo que ustedes nos han dado. De verdad que ha sido gratificante el apoyo que nos han dado todos, porque sí, gracias a ustedes, Lucy está a meses de terminar. Sí, chicos, ya se siente la tensión, la presión, ya no duermo. Para ni nosotros como. vamos a hacer este video, todavía no estábamos Cuando empezamos a hacerlos, en tu casa. fue a finales fue en diciembre, a finales de año. En febrero ingresé a estudiar, entonces podríamos decir que sí. Desde que hacemos videos estoy yo en la universidad. Pero Ya casi 4 años. casi 3 años y pedacito. Ujú. Así que de esos 3 años, de esas personas que han estado aquí con nosotros, saben de qué le estamos hablando. Muchachos, muchas gracias por eso. Ese triunfo, a pesar de que la que está estudiando es ella, yo lo siento como mío también. Y como... y Hay más comparto con presión. ustedes. No, en serio. Lucy, sí, yo siempre estaba ahí con ella, para todos lados. Sí, eso es verdad. Muchas gracias. O que en su momento de hecho ni siquiera fueron invitados, y estamos hablando de México, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Perú e incluso Canadá. Sin embargo, ¿cuál Sí, de estos dos Venezuela, que grupos de es países tendrá más Colonia de poder? Cabe Estados mencionar que Unidos. en Bueno, este caso y son Perú. 12 países. Sin embargo, basta con solamente tomar en cuenta a 3 países, es decir, México, Los de Perú sí Brasil me y dejaron Colombia, en para duda. darnos cuenta de que solamente estos 3 países Pero no tiene son presidente, capaces de acumular el Tal vez por eso, 65% de la población de toda Latinoamérica y un poco más del 65% de toda la economía, de todo el PIB conjunto de toda Latinoamérica. Y si nos queremos ver más estrictos todavía, solamente 2 países, es decir, las 2 potencias de Latinoamérica, México y Brasil, tienen más peso geopolítico, más población, más economía que 12 países que se asistieron a este evento en Miami. Y muy agradecido a los Muy 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros y queda mucho por hacer. Bueno, sí es Estos son verdad, países que nosotros tienen una gran no población, vamos a seguirle mucho el juego en potencial todo. Y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, sus economías y su seguridad. Y es que aquí les quiero pedir una Tenemos disculpa, una y va a conciencia sonar muy propia. pedante, va a Porque Somos yo autónomos. creo que quiero guardar ahí. Sí, porque es que somos autónomos. No, que nosotros también somos autónomos, o sea, no dependemos de que si a él le da la gana de bombardear algo, entonces a él le dio la gana de utilizar las bases militares que están en Colombia y se lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente no. Y eso precisamente fue lo que pasó con España, que España no dejó que utilizara sus bases para bombardear a Irán. Entonces ahí está el problema, ¿no? Molestia del tío. Pero vamos a ver qué dice Mr. Crab porque esto está interesante, chicos. No se vayan a ir. Por favor, suscríbanse, activen esa campanita, compartan el video y las felicitaciones para Lucy. Así que también están abiertas las cajitas para los regalos que le van a dar a Lucy. Copequicho hace rato que le está viendo un poco de regalos a Lucy y yo creo que Copequicho se ha desaparecido por no responder, Lucy. Te pasas. sonar muy egocéntrico, pero tenemos que comprender que fuera de Argentina y de Chile, los demás países, con todo respeto, no pintan para ser países relativamente fuertes o que sí puedan hacer un gran cambio en toda la región. Es decir, los países más poderosos no asistieron, mientras que al norte tendríamos a otro país, y estamos hablando de Canadá. Si bien es cierto que se dice que es una cumbre de las Américas que incluye a todo el continente, Canadá no fue invitado. Justamente el primer ministro de Canadá dio un discurso que dejó con la boca abierta a todo el mundo, donde no solo planteó que se viene un nuevo orden mundial, sino que también dijo que su país tiene que dejar de depender de Estados Unidos y acercarse a otros bloques como China. Sí, escuchaste bien, Canadá, que ha sido históricamente uno de los mayores aliados de Estados Unidos, parece que está comenzando a querer despegarse de esta nación, y esto demuestra los problemas de la geopolítica de Donald Trump. De esta forma, si sumamos la economía de estos 3 países, tendríamos un PIB sumado de estos 3 de 6.5 billones de dólares. Sin embargo, por otro lado, si ponemos o si sumamos a las economías de los 12 países que asistieron a esta cumbre, solamente nos suma 1.7 billones de dólares. Es decir, ni siquiera sumados todos estos, nos suma lo que produce solamente México. México tiene una economía de 1.8, 1.9 billones de dólares. De esta forma podemos ver que solamente 3 países, los 3 más importantes
participantes que no asistieron a esta cumbre tienen cerca de 4 veces la economía de los 12 que sí asistieron. De esta forma podemos comprender que sí podrán ser muchos países, pero sin embargo no tienen la misma potencia que aquellos que de hecho no fueron invitados. Cover in Spanish. You all right? Oh, good. We don't need an interpreter for this one. Quiero darle las gracias. I think I'm a good interpreter. You'll find out in a second. But las gracias a los países que están aquí hoy. Estos países. Primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad. President of El Salvador, another friend. Ay no, mi gente, o sea, no solo tuvo que leer su nombre, porque al parecer no se lo sabe de memoria, sino que también lo leyó completamente mal. Sin embargo, poco después de todo esto saldrían algunas noticias en las cuales decían que no descartan hasta este momento invitar a México para próximas ediciones. Sin embargo, la noticia ya se había regado y ya se había mostrado cómo simplemente se habían enfocado en países de derecha o de centro y habían excluido a todos los países de izquierda. Mientras que hasta este punto seguramente te estarás preguntando, ok, pero ¿de qué hablaron en esta cumbre? Y deja que te cuente algunos datos que incluso salieron por parte del portal de noticias Reuters. De hecho, según este portal, describe el encuentro como el lanzamiento de una coalición más agresiva contra los cárteles, incluyendo un tono abiertamente militarizado, es decir, ahora usar los ejércitos, mientras que además de eso colocaron a México como punto central del diagnóstico, es decir, el mismo presidente Trump dijo que México era el epicentro de la violencia en toda esta zona. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect. Trump insiste en que los cárteles O sea, que son México es una organizaciones, amenaza. pero se ha dejado abierta la posibilidad de operaciones directas en territorio mexicano. Y es que esto es muy grave, porque sí, hablaron sobre muchas cosas, pero una de las palabras que... O sea, ahí en la costilla tuya se fue con 12 traidores, los 12 Judas, ¿sí? A hablar de Colombia, México, a criticar la política de estos dos países y a buscar cómo intervenir militarmente en estos países. Porque es lo que está diciendo el hombre. Sí, o sea, para mí eso fue como un circo, no sé, o sea, no le vi fin a esto. Como nos decía Mr. Kraft, o sea, son, primero los países que estaban ahí no generan realmente algún tipo de impacto en el continente, empezando por ahí. Por otro lado, si los que tienen el problema están exentos de la reunión, ¿cómo pretende solucionarlos? Pues la idea es, bueno, ¿se van a reunir realmente para eso? Reunámonos, miremos a qué acuerdos llegamos, qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar. Pero entonces, o sea, yo no le vi... Aquí me gusta. Y nos da un mensaje. O sea, claro. para hablar mal de otros países. Sí, hizo la reunión. Sí, me da un mensaje claro. Este tipo está acostumbrado a sentarse a la mesa contigo y que le rinda pleitesía. Sí, y traicionarte ahí. ¿Sí me entendiste? Esta vez sabemos de que no se sentó con nosotros y de todas maneras nos va a traicionar. Eso es lo verdad. Aquí está claro. Pero es que es también alguien muy impredecible también, porque digamos que, bueno, convoca una reunión para todo el continente en el que excluye a algunos por su bando político, podría decirse de esa manera, pero pues se supone que ya se sentó a hablar con México, ya se sentó a hablar con Colombia. Digamos que, como él mismo lo ha dicho, aunque lo dudo mucho, Lula da Silva es su pana, ¿cómo no lo va a invitar? Porque sí, él la otra vez dijo así, que ellos eran muy amigos, que sí, tenían problemas, no habían como acuerdos, pero eran amigos, o sea, como que sí y no. Entonces, incluso dijo dos cosas. Sí. Y al final dijo que no era muy bueno con ellos. Exacto, o sea, es que es algo bárbaro. Más llamaron la atención, al menos aquí en México, fue cuando dijo, no, es que tenemos que comprender que el epicentro del problema de la violencia de los cárteles o de las organizaciones criminales está en México. Y esas son solamente pocas palabras, pero tienen un peso bastante fuerte en geopolítica por lo siguiente. Es decir, en ese punto que tú estás enfrente de varios países que están alineados contigo y que tú sabes que van a aplaudir lo que tú les digas, tú les pones un enemigo en común al centro. Es decir, esto no es una casualidad. Hemos visto cómo Daniel Noboa, que está alineado con Estados Unidos, en su momento dijo, pues no importa, Estados Unidos me protege, yo agarro y me meto en la embajada de México porque sé que no va a pasar nada. Apenas hace unos días también salió lo mismo. La presidenta Laura Fernández de Costa Rica dijo algo que llamó mucho la atención en México. Es decir, en su momento ella dijo, México es un ejemplo de aquello a lo que no queremos llegar. Es decir, Costa Rica no quiere parecerse a México. Y en ese punto hay dos vertientes. Por un número uno, les dije en un video pequeño, en un video corto, les dije, a ver, ella está hablando sobre la inseguridad y está diciendo que no quiere que Costa Rica sea tan peligrosa como lo que se llega a ver aquí en México, de los bloqueos
empleos y todo eso. Hasta ese punto, todo, aunque nos duela admitirlo, tiene cierta parte de razón, mientras que mucha gente se lo tomó a mal y decía, pues es que no, obviamente Costa Rica no se puede comparar a México. México es muchísimo más grande, Costa Rica no tiene el nivel de economía, Costa Rica no le alcanza en turismo, no le alcanza en esto, no tiene gastronomía, no tiene tanta, pero lo único que nos muestra es como muchos de estos países que son más pequeños en comparación con México, una vez de que encuentran o que saben que tienen el respaldo de Estados Unidos para atacar a México, lo que hacen es precisamente hacer eso, tratar de atacar, tratar de morder, de pellizcar, tratar de sacar un beneficio, y eso lo hemos... Por eso les ponía el ejemplo de esa chica popular de la escuela, ¿no? Que si le acoge entre ojos a algún compañero o alguna compañera, entonces todos se van contra ese compañero a hacerle bullying, a molestarlo, a amedrentarlo, porque saben que tienen el respaldo de esa que es pues la popular, la que se cree más. No, pero entonces eso es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿sí? La banda. Sí, o sea, él no iba a hablar sobre seguridad, no iba a proponer cosas en pro de la seguridad. Lo que iba era a echarle el agua sucia a México para que todos se fueran en contra de él. Es como tratar de dejarlo en un callejón sin salida y que ellos digan, ahí, ¿sabe qué? Sí, venga, me ayuda. Sí. O sea, siento yo que es así. Pero es tan raro que si no creo que no se dio cuenta que Daniel Noboa estaba ahí al lado. Ya, porque ese es un capo. No sé si no se dio cuenta, pero... Ah, sí, el de las bananas. El de las bananas. Las bananas. Visto incluso con el presidente Bukele también de El Salvador, el cual sí es un país más pequeño en comparación con México, pero sí ha tenido una confrontación a veces directa, ¿no? Diciendo, pues es que en México no hacen esto, deberían de hacer esto, tal, cierto injerencismo. Lo mismo ha pasado con Ecuador, Costa Rica, y ese es uno de los grandes problemas que muestra todo eso. Es decir, Estados Unidos no enfrenta directamente, sino que agarra 12 países más pequeños que le dicen, miren, ese es el malo, ustedes atáquenlo, yo los voy a proteger, ustedes los tranquilos, no les va a pasar nada. Y ese es uno de los problemas. This historic day, we come together to announce a brand new military coalition to eradicate the criminal cartels plaguing our region. And you have a lot of it. One of the things when we were talking backstage, you were telling me that the crime, the cartels, and we're knocking the hell out of them where we can. We're gonna go heavier. Y es que parece ser una noticia sencilla de que se reunieron, hablaron sobre esto, pero tiene un peso político bastante fuerte. ¿Por qué? Porque en su momento estaban comparando a las organizaciones criminales de México con organizaciones de Asia o de países árabes, como por ejemplo ISIS, etcétera. De esta forma, lo que están buscando es maximizar el problema que existe en México. Es decir, en un video anterior les comenté cómo más del 90% de los países del mundo tienen problemas de sustancias ilícitas. Es decir, algunos países son productores, otros son consumidores, otros son lavaderos, mientras que otros son países de tránsito, de tal forma que prácticamente todo el mundo trabaja en este negocio que aún es ilegal en la mayoría de los países. Sin embargo, todo este problema nace cuando todo el muertito, como dicen, todo el problema se lo están echando a un solo país, y ese país se llama México. Es decir, ¿por qué no se habla de aquellos países en los cuales se utilizan los países para transitar? Aquellos países en los cuales también hay laboratorios, también hay industria, como por ejemplo Países Bajos. ¿Por qué no se habla inclusive más precisamente de países como Estados Unidos, que de hecho es el mayor consumidor y también es el país que manda más armamento hacia los cárteles de México? Es decir, mucho se habla de que el problema es México, que tenemos que acabar con todo lo que está... Exacto, o sea, siento yo que siempre se ha mirado el problema desde una perspectiva que no es. Siempre miramos el problema desde la perspectiva de que, ustedes son los que lo fabrican, entonces ustedes son los malos. Pero siempre se ve una necesidad de un mercado. Siempre hay un mercado que tiene una necesidad y por esa necesidad nace el negocio. O sea, ellos vieron que los estadounidenses necesitaban relajarse un poquito más, ¿no? Estar felices, están, ¿no? Chéveres. Bonito. Nació la necesidad, nació la solución. Simple y sencillo. Usted no ve ni un solo producto que no nazca de una necesidad. El celular, que es lo que más utilizamos hoy en día, nace de la necesidad de comunicarnos, de estar más cerca a pesar de estar a kilómetros de distancia. Entonces, es decir que el problema real no es, oiga, ¿ustedes por qué lo fabrican? ¿Ustedes esto? ¿Ustedes no? Oiga, ¿ustedes por qué lo consumen? ¿Qué es lo que los lleva a los estadounidenses a consumir este tipo de sustancias para poder sentirse bien consigo mismos? O sea, ¿qué los lleva a hacer eso? Nosotros simplemente les damos la solución, nos ponemos felices, pero de ahí para allá ya es cosa de ustedes.
pasando en México, pero eso sería como tratar de cortar un árbol, pero desde arriba. Lo tienes que cortar desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz del problema? Justamente se encuentra en Estados Unidos. De hecho, la misma presidenta de México en varias ocasiones ha dicho es que el problema es el consumo. Aquí en México no tenemos consumo. Sí hay personas que llegan a consumir, pero no es un problema social grave que tú puedas ver en todas las calles del país. Mientras que en Estados Unidos sí es un problema muy grave. De hecho, el mercado consumista más grande de sustancias ilícitas de todo el planeta es justamente los Estados Unidos. Y la otra que hemos mencionado en otras ocasiones muy importante es la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos. Porque no solamente es que deje de pasar droga de México a Estados Unidos, pero hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos. Y también en otras ocasiones ha dicho otra parte del problema. Se lo ha dicho el mismo presidente de Estados Unidos. Le ha dicho, mire, es que uno de los problemas es que usted nos dice detengan a los criminales en México, pero ustedes los están armando. Ustedes les mandan más del 70-80% de las armas que tienen aquí los cárteles, se las compran a ustedes. Entonces, ¿cómo nos dicen detengan? Y lo peor es que no solo arman a esos extranjeros, a esos grupos delincuenciales, sino que arman a su propio país. Cosa que los jóvenes, los niños terminan matando y haciendo desastres, porque es que en la mentalidad estadounidense lo que hay es la guerra. ¿Sí? O sea, si tú te fijas, y creo que siempre lo he recalcado y es algo que siempre me ha impactado de Estados Unidos, es por qué en colegios, en universidades, los niños llegan armados a matar al mundo y todo el mundo simplemente porque lo miraron mal o porque, o sea, ¿ustedes saben cómo lo tratan a uno acá en Colombia? O sea, o con el albur mexicano no podría. Sí. Matarían a todos, ya no habría gente, o sea, no. Eso creo yo que es un problema también mucho de salud mental. O sea, siento que todo radica en la salud mental de los estadounidenses. Ustedes mismos los están armando. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene. Es que el negocio de ellos es la guerra. Ellos no pueden detenerlo porque es el negocio. La justicia de los Estados Unidos viene de los Estados Unidos. Y es que entonces ahí podemos entender cómo gran parte del problema no está en México. Sí, es verdad que hay un problema en México, pero gran parte del problema también está al otro lado de la frontera, pero allá no se busca atender el problema. Mientras que lo único que se busca es mandar la atención, el foco, quitarlo de mi país y mandárselo a México. ¿Por qué? Porque México siempre ha sido utilizado como el chivo expiatorio. Sí. Es decir, cuando se acerca una elección, ¿a quién voy a atacar? A México. ¿Por qué? Porque México vende votos. Porque México es un país que me vende y que me gana elecciones. Muchos presidentes de Estados Unidos han ganado las elecciones por atacar a México. Eso no es una novedad. Ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Y han encontrado ahí la llave para ganar elecciones. Y no podemos olvidar que Trump le pasó o ganó las elecciones fue por eso. En noviembre de 2026. De esta forma, Estados Unidos, más precisamente el presidente Trump, está buscando meter presión, está buscando meter al acelerador en muchos factores y en muchos frentes de batalla para poder llegar con fortaleza a esas elecciones de noviembre. No es casualidad que veamos el tema de Venezuela, lo de Cuba, lo de Irán, ahora después lo que pasó apenas con el Mencho. No es casualidad. Todo eso se está haciendo con la finalidad de atacar varios frentes que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra. Es decir, no solamente son las elecciones. Siempre que la popularidad del presidente Trump va en caída, recurre al discurso antimexicano. Recuerden que eso fue lo que le dio la presidencia la primera vez. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump decía que si los mexicanos eran esto o aquello? Bueno, pues ahora repite la fórmula, pero de forma más agresiva, diciendo que va a atacar México. ¿Y qué creen? Lo va a hacer. Pareciera ser que el gobierno de Donald Trump ya no nos ve como socios, ya no nos ve como aliados, nos ve como problema. Y en esa medida siempre es muy rentable tener una piñata política, pues capaz de reventar esa piñata con motivo de las elecciones de noviembre. Ya se les he comentado cómo está el tema de la gran deuda que se tiene en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos genera al año aproximadamente 32 billones de dólares, pero tiene una deuda de 38 billones de dólares que sube cada año con los intereses que se van cobrando. Además de eso, el precio del dólar estaba bajando porque de hecho mucha gente decía que el superpeso mexicano era la única moneda de todo el mundo que estaba precisamente es que había muchas monedas. Pasa lo de Irán y se sube el dólar, porque es que la moneda estadounidense se basa en las guerras. Entre más guerras haya, más destrucción haya, más muerte haya,
más se sube su moneda y más se incrementa y más se va. Estaba depreciando, se estaba perdiendo su valor. Y esto ha rebotado apenas a día de hoy que se está grabando este video. El dólar ha rebotado, ya ha superado la marca de los 18 pesos en México. Y si esto continúa con el problema en Irán, con que ya tiene reservas de petróleo de Venezuela, va a hacer que el dólar vuelva a repuntar. Volviendo al tema, podemos entender cómo Estados Unidos tiene muchos problemas, pero gran parte de esos problemas los resuelve echándole la culpa a México. Es como su chivo expiatorio y dice, mira, es que México, cuando realmente gran parte del problema lo tienen en su propia casa. Estados Unidos amenaza con acciones militares contra redes criminales en América Latina. El secretario Siempre de se mira la paja en el ojo ajeno y no la que su viga país del está listo para realizar acciones militares contra grupos criminales en América Latina si los gobiernos de la región no refuerzan la cooperación. And I like the president very much. She's a very good person. She's got a beautiful voice, a beautiful woman. But beautiful voice. President. Let me eradicate the... No, please, President. No, please, President. ¿Usted cree cómo se está burlando la presidenta de México? Presidente. Esta es una porquería. To eradicate them. Y es que para comprender todo esto tenemos que ver los 4 fundamentos, los 4 pilares de esta reunión, que de hecho son los siguientes. Número 1, que cárteles criminales y organizaciones terror en el hemisferio deben ser demolidos o destruidos en la mayor medida posible, conforme a la ley aplicable de cada país. Y es que hay que tener atención en esa frase de conforme a la ley aplicable de cada país, ya que más adelante te mostraré, por ejemplo, los temas de Ecuador. Número 2, que Estados Unidos y aliados deben coordinarse para negar control territorial y financiamiento o recursos a esas organizaciones. Número 3, que Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios. Esto es de suma importancia porque recalca la subordinación de los países presentes, es decir, en este punto los países que asistieron a esta cumbre le están permitiendo a Estados Unidos que lidere a sus ejércitos. Y es que esto de hecho es muy grave porque en cierta forma los presidentes que asistieron a esta cumbre le están entregando las llaves de sus ejércitos, de sus países, de sus leyes, y le estarían permitiendo a Estados Unidos que venga a sus países a poner el orden. Eso lo podemos ver con el tema de Ecuador. De hecho, eso hasta hace un tiempo se veía algo muy improbable que pasara, pero ahora ya no es tan improbable porque ha pasado en Ecuador. Es decir, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, invitó al ejército de Estados Unidos para que vinieran a Ecuador e hicieran labores conjuntas contra las organizaciones criminales de Ecuador. Y es que aquí nace un punto muy importante. De hecho, en algunos videos me ha tocado ver cómo personas de países de Sudamérica o de Centroamérica de repente utilizan o se tratan de burlar de México diciendo, es que México es una colonia de Estados Unidos, ellos no tienen nada, no saben hacer nada, Estados Unidos los gobierna, México sin Estados Unidos no es nada. Pero aquí lo más importante sería ver si esos países, llámese Argentina, que si estuvo por ahí, llámese quizás, no lo sé, algún otro país que ustedes se acuerden, si esos países no son entonces una colonia, ¿cómo me explicas que fueron prácticamente a entregarle gran parte de la soberanía de sus países a los mismos Estados Unidos? Es decir, mucho se dice que México es una colonia. Se lo dejaron en bandejita de plata. ¿Cómo interpretamos lo que acaba de pasar? Es decir, si México, que no se está dejando que ingresen los ejércitos de Estados Unidos para acá, entonces si México haciendo todo eso es una colonia, entonces ¿en qué convierte a esos países a los cuales sus presidentes fueron a Estados Unidos prácticamente a entregar la soberanía de sus países? Está aquí el presidente electo de Chile, José Kast. Felicidades, ese fue un apoyo. Me encanta cuando doy apoyo a las personas porque saben, no pierden. No sé, creo que sería ilegal. Gastan millones y millones en una campaña y me ruegan por un apoyo y ganan por hasta 30 puntos. Es un honor tener ese poder. El gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. President of Panama, I love that canal. Jose, I think you made the greatest deal in history. He bought it for $1. One of our brilliant presidents. I can't sleep over that deal. Sin embargo, ahora que ya vimos de qué trató toda esta cumbre, hay que tomar 3 puntos importantes que se hablaron en esta cumbre, en este escudo, y que de hecho son muy importantes. Punto número 1, el tema de la izquierda y la derecha aquí en el continente americano. Punto número 2. Número 2, la expulsión de la influencia de China, de Rusia, del comunismo, del socialismo aquí en América. Y punto número 3, y no menos importante, allanar el camino para permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos a México. President Trump and the American people rejected that in our own. We don't have to live with communities flooded with drugs or violence or cartels and gangs. We can seal our border and we have to for our citizens. Nosotros con el gobierno de Estados Unidos tenemos un entendimiento
que fue firmado ya hace muchos meses. Y este entendimiento tiene que ver con coordinación con las instancias del gobierno de los Estados Unidos, diversas instancias, y el Gabinete de Seguridad Federal. Punto número 1, el tema de la izquierda y la derecha, se los digo rápidamente, ya se los he comentado en otras ocasiones. Hasta hace 4 años más o menos, cuando estaba Obrador, cuando estaba Biden, prácticamente todo el continente americano estaba pintado de rosa, es decir, había pocos países de derecha, la mayoría eran de izquierda, pero hace unos meses les comenté cómo esto iba a cambiar en próximos meses. Les dije, miren, en unos meses va a pasar que el mapa de izquierda se va a convertir en un mapa de derecha. Todo esto impulsado prácticamente desde el norte, desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un país que está actualmente con los republicanos y va a buscar obviamente que todos los países que se puedan estén alineados con ellos. En ese momento mucha gente se molestó, estaban de desacuerdo, pero a día de hoy el tiempo ya nos dio la razón y podemos ver que actualmente cada vez más países se están volviendo a inclinar a la derecha, y ahora vimos esta cumbre en la cual la derecha ahora va hasta Estados Unidos prácticamente a aplaudir todo lo que diga el presidente de este país. Punto número 2, el tema de sacar la influencia de China, de Rusia aquí de América. Cabe mencionar que también eso lo vimos apenas hace unos 2-3 años en el anterior sexenio, cuando la influencia de China estaba muy marcada, muy fuerte aquí en México y en todos los países de Latinoamérica. Es decir, recordamos hace como 3 años, 2 años, en el canal secundario hacíamos las reacciones y todo eso y veíamos que pasaba eso. Es decir, veíamos que en Perú China ya estaba construyendo el puerto de Chancay, el más grande de Sudamérica. Veíamos que en El Salvador China ya estaba... No, y es que también es algo estratégico para él, dejarlos sin otros mercados, sin otras posibilidades, que los países solo dependan de él. Eso es lo que quiere Donald Trump. Y como saben que ellos le van a seguir el juego y van a tratar de vetar precisamente ese mercado chino que les puede abrir nuevas puertas, o sea, les puede dar muchas más posibilidades y se ciegan por los Estados Unidos cuando Estados Unidos no quiere el beneficio de nadie. Ellos solo piensan en ellos. Algo también que me deja duda es ¿cuál es la intención de China en estos países? Porque es que la intención de China en estos países es expandirse, José. ¿Tú no viste que China haya defendido a Venezuela? Lo dejó tirado. ¿No viste que Rusia defendió a Venezuela? ¿No viste que Rusia esté defendiendo a Irán? ¿No ves que China esté defendiendo a Irán? Pero es que bueno, en el caso de Rusia de pronto no está de frente, pero sí le está dando apoyo a Irán. Sí, pero ¿sí? No espera algo. Digamos que ellos, como yo decía la vez pasada, o sea, las guerras hoy no se dan así tan directamente. No. Hay que tener en cuenta que Rusia en ese momento tiene una guerra activa contra Ucrania, ¿sí? Por otro lado, está Irán con su guerra que no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo atrás. China empezó siendo, podría decirse, ojalá la palabra no duela, como el lavaperros de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Lo que Estados Unidos no quería lo hacía China. Lo que Estados Unidos no quería lo hacía China. China fue ganando territorio. Y en ese tiempo en el que Estados Unidos estaba un poco débil, China subió y subió y subió un poco más. ¿Qué busca China? China busca convertirse en la primera potencia mundial. China, por lógica, no es que busque realmente ayudar a Latinoamérica y es que quiera Latinoamérica, no. China hace exactamente lo que hace Estados Unidos, pero el propósito de China es distinto. China no busca menospreciar a los otros o aplastarlos para poder yo estar bien. Él sabe que si él está bien y él es un aliado mío, yo voy a estar mejor que él. Esa es la diferencia entre China y Estados Unidos. Decirle a este bufón, ya no más, espérate. No lo van a hacer porque, digamos en nuestro caso, cuando pasó lo de los aviones que estaban llegando con migrantes, que el gobierno colombiano lo devolvió y Donald Trump dijo que nos iba a poner aranceles, nosotros en ese momento quedamos todos preocupados, o sea, aranceles para Colombia, ¿qué vamos a hacer? Va a defender? No es quién nos va a defender, ¿cómo nos vamos a armar nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a armar nosotros mismos? En vez de estar lambiéndole los zapatos a Donald Trump, ¿por qué no se reúnen entre ellos, que son los que realmente van a terminar muy mal si le siguen dando pie a él? Y se unen para cosas buenas entre ellos. Bueno, abramos, expandámonos, miremos otras opciones, nosotros podemos entre todos. Si en vez de unirse con Estados Unidos,
se uniera México, Latinoamérica como tal, porque es que Latinoamérica es una cosa y Estados Unidos es otra distinta y siempre lo ha sido así. Podemos ser un mismo continente, pero siempre nos hemos marcado por eso. Latinoamérica es una y Estados Unidos es otra distinta. Estados Unidos puede que esté en el continente americano, pero no es uno de nosotros y nunca lo va a ser. Ellos, como lo decía él, ellos se creen todo el continente, o sea, nosotros somos sobrantes, nosotros somos los que están ahí porque pues les tocó estar, pero no porque realmente sientan que nos merecemos ser parte de este continente. Entonces, es de ponernos las pilas nosotros. Lucía, póngale la firma que es cierto. Así que vamos a trabajar todo en pos de sacar nuestro continente adelante. Pues eso debería ser el plan, pero la mayoría, como lo dice Mr. Kraft, no está en ese plan. Buscó Manuel López Obrador, lo ha buscado Gustavo Petro. Claro, sí. Hay grandes líderes que han tratado de tocar este tema y como tratar de unir toda esta región, pero es muy difícil. Estados Unidos nos pone contra de nosotros mismos. Mira lo que hizo por unos cuantos dólares que después terminan siendo millones. Por estos países. Sacó 12 países allá. Estaba en la bota de Javier Milei. Sí. Que ese Donald Trump le da 20 millones de dólares y queda contento. Ya se va contento para su casa. Construyendo el estadio más grande de Centroamérica, la biblioteca más bonita de Centroamérica, pero todo eso no era de a gratis. China cobraba de otra forma, con influencia, con entrada a los puertos. Tengo ahora sí el acceso a todos los mares de Perú, voy a permitirme que mis mercancías pasen por acá. En Panamá pasó lo mismo, mira que vamos a comprar puertos, todos los puertos que están cerca del canal de Panamá, para que de esta forma pudieran controlar el canal de Panamá. Habían sobornado a las personas que estaban encargadas y ya, prácticamente China era la dueña y señora del canal de Panamá. Llega Trump, les quita el poder de todo esto y saca a los chinos. Y eso inclusive estaba pasando aquí en México. Todavía hasta hace 2-3 años con el anterior mandato estábamos viendo una llegada masiva de mercancías chinas, llenaban las aduanas de mercancías chinas, el centro histórico de la Ciudad de México puras mercancías chinas, de la noche a la mañana un montón de carros chinos, porque de cierta forma era más barato para los chinos porque no tenían que pagar tantos impuestos aquí en México, a diferencia de otras marcas que tenían sus ensambladores aquí en México, y eso fue haciendo que de la noche a la mañana hubiera un montón de carros chinos, un montón de mercancías chinas desplazando, acabando con empresas mexicanas. Eso ya lo vimos anteriormente y de todo eso se da cuenta en ese momento Trump, y cuando entra al poder lo primero que hace es buscar la forma de sacar la influencia china de aquí de América, y eso lo está tratando de hacer precisamente con este tipo de eventos, y esto nos lleva al punto número 3 y estamos hablando de México. En ese punto, cuando el presidente Trump pone en el centro de toda la discusión, le pone un foco a México y prácticamente es como si pusiera en el salón de clases al niño, está poniendo un enemigo en común para los demás países, pero eso tiene cierta maña porque podría indicar que lo que ahora buscan es precisamente, ahora de que sí tengo el apoyo de varios países, me permitan y todos ellos me apoyen para que podamos hacer una intervención en este país, para que las tropas de mi país, de Estados Unidos, puedan ingresar a este país para contrarrestar el peso, la violencia que existe en México. Sin embargo, hasta este punto te estarás preguntando, ok, pero ¿qué respondió? ¿Cómo respondió la presidenta de México a todo esto? Cabe mencionar que le preguntaron así unas horas después y la presidenta de México iba en un coche y estaba por ahí riendo, le dice, miren, cabeza fría, lo vemos el lunes. Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque la verdad hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no, que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, que ha dado resultados. Entonces, las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a seguir colaborando en ese marco. Sin embargo, hasta este punto del video, lo más importante es que tú me dejes saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. Punto número 1, ¿cuál crees que sea el motivo para hacer esta cumbre en la cual solamente invitó a países que están alineados con él, países o presidentes que iban a aplaudir todo lo que él dijera? Número 2, ¿qué opinas sobre que no fue invitado a México, no fue invitado a Brasil? Que los países que no fueron invitados de hecho tienen muchísimo más poder, más economía, más de todo que los 12 que sí fueron. Y punto número 3, si a ti te gustaría que México fuera invitado a las próximas ediciones de este escudo de las Américas.
Número 2, le quieren quitar el changarro a los mexicanos. Estados Unidos anunció eso era lo que quería. a erradicar los cárteles de droga en el hemisferio occidental. Durante una cumbre convocada por el presidente Donald Trump con los mandatarios latinoamericanos de derecha, se presentó la iniciativa de seguridad llamada Escudo de las Américas. A ver, mis hermanos, quiero aclarar que lo que voy a decir a continuación es solamente una especulación, una teoría, no es algo que esté pasando, pero que vale la pena ponerle atención y que ustedes me digan en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Cabe mencionar que para esto vamos a arrancar con la película, la serie de Breaking Bad. No sé si ya la vieron, si ya la vieron saben a qué me refiero, y si no la han visto les resumo rápidamente. No. Es una serie en la cual se habla cómo el tráfico de sustancias ilegales entre México y Estados Unidos lo controlan los mexicanos, es decir, todo el negocio de México se controla por parte de familias mexicanas, controlaban sectores en Estados Unidos y se dedicaban a hacer todo esto. Después llega una persona de otro país y se intenta meter hasta que termina quitando el negocio, el poder de todo eso a las familias mexicanas, y posteriormente se lo quedan ellos y posteriormente se lo termina quedando unas personas de Estados Unidos. Esa es una serie ficticia que nos muestra cómo lo que se busca siempre es quedarse con el poder del negocio porque genera demasiado dinero. Es decir, vamos a desmenuzar todo esto porque en uno de los videos anteriores les mencioné cómo algunas personas que decían no es que el presidente Bukele sí va a acabar con el problema que existe en México, yo les decía bueno, es que son dos problemas muy diferentes. De hecho, solamente el crimen organizado, las sustancias ilícitas en México generan más dinero que toda la economía de El Salvador, generan 5, 6, 7, 10 veces más dinero que toda la economía de El Salvador. Entonces son dos problemas muy diferentes. Y obviamente en un negocio que hay mucho dinero, siempre va a haber personas que se quieren llevar un pedazo, una rebanada del pastel, y es ahí donde esta teoría comienza a tener cierto sentido. Es decir, si nos ponemos a pensar en este punto que vaya, gran parte de las sustancias ilícitas se ha aumentado justamente con las familias mexicanas o con los cárteles mexicanos. Eso nos da a entender que controlan gran parte del negocio en todo el mundo. Vimos justamente en otro video cómo tienen presencia en los 5 continentes del mundo. Pero pues si ellos controlan el negocio de las armas, ¿por qué no controlar el negocio de las ventas de psicoactivos? Sería lo más coherente, ahí sería el negocio redondo, ¿no? Por un lado los arman, pero los arman para después atacarlos, o más bien para aliarse con ellos y que no, porque ellos tienen que justificar que están atacando estas bandas mientras el negocio lo están haciendo ellos. Y para esto tienen que empezar a hacer lo que hicieron en el Caribe, donde exterminaban a pobres pescadores. Sí, acá no es así, porque sí. Haciéndolos pasar por narcotraficantes. Sí. Y decir, estamos atacando el narcotráfico, mientras que el negocio le está llegando a ellos. O sea, este negocio es redondo de Estados Unidos. ¿Cuánto vale un kilo de esto en Estados Unidos? Mucha plata, esto paga impuestos en Estados Unidos. Y viven en los mismos edificios de Donald Trump. Ahí mismo viven. Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasaría si por el otro lado recordamos lo que ya les había comentado anteriormente? Estados Unidos es un país que tiene una deuda muy grande, que es un país que ya tiene que pagar, que es un país que no tiene mucho dinero. Sí está la plata, porque yo me acuerdo que hace algunos años Pablo Escobar estuvo a punto de pagar toda la deuda externa de Colombia. Y no lo dejaron. Puta, porque no lo dejaron, lo hubieran dejado. La verdad, sí, o sea, no es un orgullo. No es que sea un personaje que dé orgullo. Siento yo que hay muchas familias, sobre todo en el lado de Antioquia, sí, los paisas lo quieren demasiado porque fue una persona que, a pesar, digamos que hizo cosas malas, porque nadie lo va a negar, digamos que matar, cosas así. Pues en sí el narcotráfico y las drogas son malas para el ser humano. Entonces que lo haga ya es algo malo. Vamos a ser sinceros. Pero espérate un momento. ¿Ustedes creen que la gente que está muriendo con armas en Irán, sí, no son también gente buenas? Claro, sí. ¿Y quiénes lo están matando? Los estadounidenses. ¿Y a quiénes son los que consumen? Los estadounidenses. Pues que se jodan también. Nosotros los exterminamos por ese lado. Bueno, la cosa es que a pesar de todo lo que se puede hablar de Pablo Escobar, pues hizo cosas buenas, al menos en su territorio, y la gente lo quiere mucho. Y si el man iba a pagar la deuda externa, iba a dejar al país sin deuda externa, un país bien financieramente, yo lo hubiera aceptado. O sea, pues sí, yo lo hubiera aceptado. O sea, una cosa
es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo ha dicho, estamos en una situación en la cual tenemos que ver de dónde juntamos el dinero para ir pagando la deuda. Por eso saca sus visas doradas, por eso pone los aranceles, por eso esto, por eso el otro, de tal forma que lo que le urge es generar, sacar dinero de donde puede. Y el claro ejemplo lo podemos ver con Venezuela. No se ataca a Venezuela porque le importe mucho que los venezolanos vivan bien o vivan mal, sino porque puede sacar un gran beneficio. Y el mismo presidente de Estados Unidos lo dijo: bueno, ahora sí, el petróleo lo vamos a cuidar, lo vamos a meter un montón de dinero al petróleo y vamos a hacer que el petróleo vuelva a explotar en Venezuela. Estamos viendo lo que está pasando actualmente en Irán. Entonces todo esto nos deja ver cómo se necesita dinero y se está viendo la forma de sacar dinero de varios lugares. Y qué mejor que uno de los negocios más jugosos del mundo, y estamos hablando de las sustancias ilícitas. Esto solamente es una teoría y es una pregunta para ustedes, pero ¿qué pasaría si lo que se está buscando es quitar el control de ese negocio multimillonario a los mexicanos que se dedican a estas actividades ilícitas? Que no estamos para nada estando diciendo que es algo bueno, simplemente estamos hablando de que es un negocio controlado por mexicanos. ¿Qué pasaría si ese negocio fuera tan bueno que ahora lo que se busca es que ya no esté en México, sino que se vaya para Estados Unidos? Y yo sé que hasta este punto quizás estés diciendo: es que ese cuate está loco, no sé de qué está hablando. Pues simple y sencillamente basta con que escuches o que veas este video para que vayas entendiendo a lo que me refiero. The flood of Mexican meth, Mexican heroin, Mexican fentanyl. 20 years ago in Montana, meth was homemade. It was homegrown. And it had purity levels less than 30%. Today, the meth that's getting into Montana is... Muchachos, ¿ustedes leen el título? Está molesto porque me produce de calidad. No, chicos, ¿para qué? Pero la calidad mexicana y colombiana no se improvisa, esa es calidad. Y es que para esto hay que Dios mío, qué barbaridad. en cuenta. Punto número 1, tenemos que entender cómo piensa el presidente de los Estados Unidos. Para eso, hace una semana les platiqué cómo Carmen Armendáriz, me parece que se llama, una persona que salió en Shark Tank. Ella estuvo inmiscuida en el tema de la revisión, la última revisión del TEMEC con el presidente López Obrador y con el presidente Trump. Y ella mencionaba en ese entonces eso, dice: es que el señor es un empresario, dice. Estábamos en la reunión ante las cámaras y nos estaba atacando y dándonos con tubo y diciendo: es que los mexicanos tal. Pero acabó la reunión, nos metieron a una sala aparte, donde ahora sí estábamos solamente los diplomáticos, y cambió. O sea, de la nada llegó con el presidente Obrador: eso, my friend, give me 5, dame 5, chócalas. ¿Viste cómo ni siquiera nos preguntaron del muro, tal? Por ahí está la entrevista para que la vean, que no le estoy mintiendo. Ahí ves al presidente diciendo desmadre desde que México no sé qué, pero después que nos pasaron a la sala, el señor se relajó. Agarró a Andrés Manuel, el presidente saltó, y Andrés era más bajito, casi de la nuca, y le dijo: give me 5. Evadimos el tema del muro. El señor es un empresario. Y de esa forma entendemos que el presidente es un gran empresario. Obviamente ante las cámaras, él está acostumbrado a hablar en cámaras, ha salido en muchas películas. Ante las cámaras va a decir lo que su público, sus votantes quieren escuchar, sí. Entiende que para llegar a un deal, para llegar a cerrar un negocio, no puede estar peleando con todo el mundo, y es ahí cuando cambia, es ahí cuando accede a hacer muchas cosas. Cuando decide es que lo que hizo con Colombia, que diga, sí, que invita al presidente Petro, pero ante el mundo los colombianos son lo peor. And chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. No, look, it all comes. It's coming through Mexico. Mientras que por otro lado tenemos que comprender si realmente al gobierno de los Estados Unidos le interesa mucho acabar con este problema del crimen organizado, de las sustancias ilícitas, mejor dicho, ¿por qué entonces no se ataca el problema de la raíz? Eso lo saben muchas personas, es un secreto a voces. Se buscaría hacer lo que se hace en México. La presidenta de México le dijo: es que aquí no consumimos. Ustedes son los que consumen, nosotros terminamos poniendo a las personas que pierden la vida, etcétera. Y pasa es justamente eso. Si realmente se quisiera arreglar el problema, ¿por qué no se hace o se pone penas para las personas que consumen? ¿Por qué no se detiene el tránsito de armamento por parte de Estados Unidos hacia las organizaciones delictivas aquí en México? Y es que entre más le rascamos a todo eso, más nos damos cuenta que de hecho el problema no es México, y les voy a decir por qué. Sí es verdad que hay un problema de delincuencia, de violencia, de sustancias ilícitas
ilícitas, eso es innegable, está en todos lados, todos lo sabemos. Pero realmente no es el problema para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, ¿qué pasaría si el día de mañana todas estas sustancias ilícitas, toda la delincuencia, toda la violencia en México de un día a otro desapareciera? Imaginemos que de un día a otro tenemos una varita mágica, ¡pum!, lo eliminamos de un día a otro. Ok, ¿qué pasaría en Estados Unidos? Lo cierto es que saldría a algún otro país que buscaría tener el mismo acceso a todo ese mercado, es decir, quizás China, quizás algún otro país. Hay muchos países que se dedican a esto, hay países en Europa, países en Asia que se dedican a hacer lo mismo. México tiene el negocio actualmente, pero el día que no esté México, algún otro país va a llegar y va a tener ese control. Entonces podemos comprender que un negocio multimillonario que está presente en más de 90 países no es la culpa de un solo país. Todo parece indicar que sí, México tiene su participación, pero solamente es parte de este engranaje llamado las sustancias ilícitas en todo el mundo. Así que como puedes darte cuenta, muchas veces se habla sin tener tantos datos. Punto número uno, muchas veces se dice que México es una colonia de Estados Unidos. Sin embargo, cabe mencionar que cualquier país de este planeta termina por ser una colonia que está muy influenciada por Estados Unidos. Eso es innegable. Y muchísimo más en Latinoamérica. Es decir, cualquier país, Chile, Argentina, cualquier país que me quieras decir. Punto número dos, tenemos que comprender cuál fue el motivo principal de hacer esta reunión, porque no solamente se hizo por hacerla. Habrá que ver qué pasa en próximos días, meses, y todo esto me lleva al último tema que quería hablar con ustedes antes de terminar este video, y es la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cabe mencionar que se iba a revisar en julio, precisamente en los días del Mundial, pero en los últimos días el presidente de Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos mejor dicho, dijo que tenían que acelerar el proceso de la revisión y por eso lo adelantaron. Es decir, para el 16 de marzo, ya en unos días cuando estén viendo este video, se va a hacer la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Arranca la revisión del TEMEC. México ya está en el proceso formal del tratado con Estados Unidos y Canadá. Marcelo Ebrard confirma más de 100 días de trabajo y un reporte listo este mes. Para informarles que hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos para iniciar a partir del 16 de marzo una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión. ¿Verdad que ya iniciamos nuevo año? ¿Nueva pelea por eso? Ahí es que habrá que ver cómo llega México parado ante esas negociaciones, porque lo cierto es que esta revisión del Tratado de Libre Comercio es muchísimo más importante que lo que pasó este sábado. Es decir, sí, esta cumbre y fueron 12 presidentes, pero no tiene nada que ver con la importancia que sí tiene el Tratado de Libre Comercio a nivel mundial, a nivel global. Manejan una cantidad enorme de dinero. Es muchísimo más importante lo que vamos a ver en unos días aquí en México. Habrá que ver qué pasa con el país, obviamente ahora de que están poniendo a México en el centro del problema y diciendo que todo el problema es México. Algunas personas están argumentando que lo que se busca es tener pretextos para poder ingresar tropas aquí en México, y aquí hay que hacer una aclaración porque lo cierto es que sí han ingresado tropas de Estados Unidos a México, pero han sido en conjunto. La misma presidenta de México ha dicho sí colaboramos, trabajamos juntos, pero no nos vamos a subordinar, de tal forma que sí es posible que ingresen por ahí fuerzas especiales de Estados Unidos, algunos soldados a México, pero a trabajar en conjunto con el ejército mexicano. Sin embargo, ahora que sí ya conoces todo esto, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Te hubiera gustado que a México lo invitaran a esta cumbre? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si crees que es cierta esa teoría que dice que es como la película, como la serie, que ahora lo que están buscando es quitarle el control de todo ese negocio a los que están en México y llevárselo para Estados Unidos. ¿Qué pasaría si realmente lo que se está buscando es eso, ¿no? Quitarle el changarro a México y llevárselo para allá, puesto que se necesita dinero, se necesita ingreso de dinero, y qué mejor negocio que el de las sustancias ilícitas. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao, chao. Bueno, y este fue el video de Mr. Crab. Yo creo que muy acertado. La hipótesis de él sí puede llegar, o sea, siento yo que es muy coherente. Y sí puede ser por ese lado. Tal vez el problema nunca ha sido el narcotráfico, sino quién lo maneja. Y que ese quien lo maneja no sean ellos para seguirse lucrando y seguir siendo aún más fuertes. Y... próximo video. Me callaron. ¿Qué? Me callaron. No, mentiras. No le dije cállese, solo le dije nos vemos en un próximo video. Un abrazo, Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros. Cuídense y recuerden que los queremos mucho. Claro que sí. Chao.